Yo creo que hay mucho espacio para generar esa articulación entre conservadores, liberales, libertarios, patriotas, y esa articulación depende, lo digo en el libro, del reconocimiento. ¿En qué se basa ese reconocimiento? Bueno, en reconocer qué puede dar el otro de una forma que quizás yo no la puedo dar en esa medida. Por ejemplo, ¿qué puede reconocer un conservador en un liberal, en un libertario? Bueno, yo diría, primero que nada, que tienen un manejo de la ciencia económica muy sólido. El libro se llama La batalla cultural, y bueno, y en el primer capítulo hablas, ¿sí? Recién comentabas la necesidad de redefinir o definir qué es la cultura. Y hoy, no sé si te parece que la cultura es un poco como el agua, es una acepción que medio que puede tomar cualquier forma, también está influenciado obviamente por la velocidad de los cambios típicos de la sociedad postmoderna. Ahora, teniendo en cuenta esto, y también sumado al factor tecnológico, sí que hoy tiene un avance exponencial y también que influye mucho en la cultura, esto, bueno, me podrás decir si es así o no, ¿cómo puede articularse hoy? Esto lo hablamos el otro día en el vivo con Eric y Alejandro, pero no pudimos encontrar respuestas. ¿Cómo puede articularse hoy una batalla cultural desde la teoría, así como cómo llevarla adelante, un plan de acción, teniendo en cuenta que hoy vivimos una cultura que todo el tiempo está cambiando, también potenciada por los cambios de la tecnología? Es decir, uno puede articular una batalla cultural teniendo en cuenta los medios de hoy, pero tal vez dentro de un año, 2 años, ¿sí? Sean totalmente distinto el contexto. Bueno, ahí hay un punto a favor para filosofías políticas que mantienen principios permanentes o que por lo menos reivindican mantener principios permanentes y que tienen algún viso de universalidad. Por ejemplo, tanto el conservadurismo como el liberalismo hacen gala de esto. Es decir, un liberal clásico por lo menos mantiene la idea de que existirían derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. Entonces la cultura puede estar modificándose, pero si vos tenés en claro que esos principios son permanentes y universales, pues entonces yo voy a estar reaccionando en el espacio cultural o proaccionando, ambas cosas al mismo tiempo, en orden a sostener esos valores y esos principios. Un conservador, por ejemplo, bueno, además de ver el valor de la libertad como crucial para su credo político, mira además instituciones muy antiguas, la familia, por ejemplo, o las iglesias. Y la familia y las iglesias se mantienen a pesar del acelerado cambio cultural, es decir, son instituciones antiquísimas que todavía sobreviven. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer un conservador? Empezar a darse cuenta cómo los cambios culturales afectan esos cuerpos intermedios de la sociedad y cómo afecta también la libertad, que quiero reivindicar esto. La libertad es un principio conservador también. De hecho, Edmund Burke, padre del conservadurismo moderno, acusa a la Revolución Francesa de liberticida, ¿sí? O sea, es un principio que une a liberales con conservadores, solamente que la cosmovisión en general puede diferir en muchas cosas, pero ahí hay un principio que es bastante similar. Entonces, el conservador va a ver eso y va a decir, bueno, esto también es, digamos, esto es permanente, es universal, es algo que no necesariamente eterno, porque ahí hay un punto muy importante. El conservador no siempre cree en el derecho natural. El conservador cree en muchos casos en el derecho de la costumbre, de la tradición, consuetudinario. ¿Sí? Esto se ve muy bien en Hayek. Entonces, sin embargo, esa sedimentación de normas sociales que se van conformando a partir de la experiencia de una comunidad política,
configura un orden que trasciende a una sola generación y por lo tanto va permaneciendo en el tiempo y va reajustándose de acuerdo a las distintas coyunturas. Pero cuando vos tenés una cultura que está cambiando constantemente o que está presionando para modificar, ahí aparece el conservador y dice, oigan, no, digamos, acá los cambios tienen que ser graduales, tienen que ser reformas, no revoluciones, hay que escuchar la voz de la experiencia histórica, esos son los valores que un conservador mantiene. Ahora, un patriota, digo, para cubrir por lo menos 3 espacios de las derechas, por lo menos como yo lo planteo en el libro, un patriota cree, por ejemplo, en los valores históricos de la nación, cree en la soberanía de la nación, tienen respeto por la historia compartida, por símbolos que también ya tienen una gran cantidad de años, por héroes y próceres que ya no están, y todo eso es un sedimento político, cultural, y ese sedimento todavía existe. Y si bien la cultura va cambiando, ¿en qué sentido? Bueno, no va a faltar el día que digan, por ejemplo, San Martín fue homosexual y fue LGBT. Bueno, ahí el patriota, frente a esa presión por introducir ideologías contemporáneas en la historia pasada, en la historia nacional, quiero decir, el patriota sale en su defensa, por ejemplo, ¿no? Entonces, precisamente porque la cultura está cambiando, es que las batallas culturales tienen sentido. Allí donde la cultura no se modifica, o por lo menos no está abierta a una modificación consciente, no puede haber batalla cultural. Eso es lo que yo trato de explicar en el capítulo número 2. Digo, ¿por qué las batallas culturales son modernas? Bueno, porque la cultura, desembarazada de la tradición y desembarazada de la religión, queda abierta como un espacio manipulable. Entonces se toma conciencia de que manejando la cultura, manejamos la conducta individual, por lo menos de manera indirecta, y que la cultura entonces es un botín del poder. Con lo cual es el cambio cultural el que posibilita una batalla cultural. Con lo cual no es un problema para la teoría de la batalla cultural que la cultura cambia a grandes velocidades. En todo caso, lo que pasa cuando la cultura cambia a grandes velocidades es que la batalla cultural se agudiza, se muestra mucho más clara. ¿Qué sé yo? Vamos a ver. Hasta hace 5 años nadie pensaba seriamente que el sexo se podía cambiar. Ahora la gente cree que el sexo es algo que se puede cambiar. Hoy la mayor parte de la gente piensa que está mal que un adulto tenga algo, ¿sí? Voy a hablar en clave, con un niño. Sí, bueno, en 5 años yo no sé si la gente va a seguir pensando lo mismo. ¿Por qué? Porque el cambio cultural está acelerado, pero también la batalla cultural va tratando de seguirle el ritmo. Ellos digamos, nuestros enemigos o nuestros adversarios, se suben al caballo de la aceleración del cambio cultural. Y lo que hace la nueva derecha es tratar de decir, oigan, cuidado, estos cambios permanentes y acelerados en el campo de lo cultural están negando valores, principios, instituciones y formas de ser que son dignas de reivindicar. Ese sería, digamos, el punto. ¿Y crees que esta nueva derecha todavía necesita articularse? Bueno, y calculo que a eso también apunta el libro, articularse en materia política y cultural, porque pareciera que estos fenómenos son como por ahí algo más espontáneos, pero que todavía les falta, ¿no? Ese corpus ideológico o ese plan de acción. Totalmente sí. Necesita 2 tipos de articulaciones. Por un lado, aquella que involucra las alianzas estratégicas entre los sectores de nuevas derechas, que son sectores disímiles. En algún punto algunos los consideran incompatibles, pero yo creo que son más compatibles de lo que uno cree. Porque es la situación política la que determina la compatibilidad de un espacio y otro. No hay una naturaleza del espacio que lo haga necesariamente incompatible con otro espacio, sino que son las circunstancias histórico-políticas. Te voy a poner un ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial se terminó aliando el capitalismo norteamericano con el comunismo soviético para enfrentar el nazifascismo alemán. Claro, y vos me decís, pero ¿qué tiene que ver el comunismo soviético con el capitalismo norteamericano? Y vos decís, bueno, no tiene mucho que ver,
pero una situación histórica dada genera un piso sobre el cual es posible esa articulación. Ahora, en este caso, la cosa es mucho más simple, porque hay mucho más en común entre un liberal y un conservador, un liberal clásico, ¿no? No quiero que se entienda esta palabra como la entienden en Estados Unidos. Yo me refiero a un libertario como Javier Milei o un liberal clásico como Gabriel Zanotti, por ejemplo. No los tomadores de café. Y claro, claro. Entonces, vos fíjate, es mucho más probable que haya muchas cosas en común entre estos dos sectores, que además se prestan sus marcos teóricos constantemente, y se disputan además distintos pensadores, que entre un comunista y un capitalista. Entonces, yo creo que hay mucho espacio para generar esa articulación entre conservadores, liberales, libertarios, patriotas, y esa articulación depende, lo digo en el libro, del reconocimiento. ¿En qué se basa ese reconocimiento? Bueno, en reconocer qué puede dar el otro de una forma que quizás yo no la puedo dar en esa medida. Por ejemplo, ¿qué puede reconocer un conservador en un liberal, en un libertario? Bueno, yo diría, primero que nada, que tienen un manejo de la ciencia económica muy sólido. Eso por un lado. Por otro lado, que tienen una sensibilidad muy especial a la hora de decir tenemos que reducir el poder del Estado porque más Estado, menos libertad. Y estamos viviendo un contexto de un estatismo asfixiante y queremos tener a libertarios de nuestro lado, porque son aquellos que tienen más conciencia de que hay que reducir al Estado y cómo hay que hacerlo. Pienso en Javier Milei, ¿sí? Ahora, ¿qué puede aprender un liberal o un libertario de un conservador? ¿Por qué un libertario quisiera estar con un conservador? Bueno, porque puede reconocerle algo también. ¿Qué le puede reconocer? La sensibilidad cultural que tiene el conservador, que no la tiene generalmente el libertario. El libertario, cuando plantea una batalla cultural, lo que piensa es en economía, casi siempre. En cambio, un conservador está muy atento a cosas mucho más intangibles, como las costumbres, las tradiciones, las historias, a las instituciones intermedias, la familia, las iglesias. Y entonces, por ejemplo, te voy a poner un caso muy concreto. Los conservadores se dieron cuenta primero, antes que los libertarios, que el feminismo era un peligro. Y los libertarios en muchos casos trataban de decir, no, pero el feminismo tiene unas raíces muy bonitas y que tenemos que rescatar. O hacer un feminismo libertario. Sí, pero eso es de una ingenuidad total y absoluta. Eso es no comprender la batalla cultural precisamente. O sea, ¿por qué? Porque comprender la batalla cultural significa hacer un análisis de relación de fuerzas. Vos no vas a poder hacer entrismo en el feminismo, porque el feminismo ya está tan consolidado como lo que actualmente es y como lo que va a ser, porque eso está en una progresión constante, que si vos pensás que 5 libertarios que por decirse feministas van a torcer el rumbo del feminismo, es de una ingenuidad absoluta. Ahora, entonces el libertario puede reconocer en el conservador, bueno, oigan, estos tipos quizás yo no me identifico como conservador, pero tengo que reconocer de que estos tipos están muy pendientes de las dimensiones menos tangibles de la cultura, y que ahí hay que hacer un frente sí o sí. ¿Por qué sí o sí? Bueno, repito, en Chile no se hizo ese frente y miren lo que pasó. Bien, ahora, ¿qué podemos decir del patriota? ¿Cómo hacemos una articulación con el patriota? Bueno, podemos reconocerle algo al patriota, que es que tiene una sensibilidad muy especial para detectar los efectos y los peligros de las agendas globalistas. Entonces, el patriota, antes que el libertario y antes que el conservador, es el que dice, me huele mal la Agenda 2030, me huele mal el poder que tiene Naciones Unidas, me huele mal distintos aspectos de la pandemia, ¿no? Entonces el patriota con esa sensibilidad es un alfil de la batalla cultural que tiene muchísimo para dar. Entonces la articulación se logra a través del reconocimiento, pero también hay que articular otra cosa. Hay que articular batalla política y batalla cultural, porque podemos tener un gran problema, que es que todos demos una gran batalla cultural, pero a la hora de votar no tenemos a quién votar. Y eso es un gran peligro. Vos fíjate, la batalla del 2018 contra el aborto fue una batalla cultural, de acá a la China. ¿Por qué fue una batalla cultural? Porque se dio por fuera de las fuerzas políticas. Fue pura sociedad civil la que dio esa batalla.
Fue pura sociedad civil, y la sociedad civil terminó torciendo el debate público a favor del sector provida hasta tal punto que en el año 2020 no se hizo un debate público porque ellos sabían que lo habían perdido en el 2018 y que lo iban a volver a perder. Y además torcieron la voluntad política. La voluntad política en Argentina era que el aborto tenía que pasar y no pasó. ¿Pero qué pasó en el año 2019? Bueno, mucha de esa gente que fue a las manifestaciones y que tuiteó y que hicieron sus carteles, mucha de esa gente votó a Alberto Fernández, y hay que decirlo. Es decir, vos no podés dar una batalla cultural y ser un ignorante en política. Tenés que saber articular tu batalla cultural con tu responsabilidad ciudadana como animal político que sos. Porque si no, no sos un animal político, sos un animal, nada más. Sos un animal que tiene hilos y que te manejan como quieren. Entonces, esas son las dos articulaciones que hay que hacer. Articular batalla cultural y batalla política, y además articular en un mismo espacio político y en un mismo movimiento social conservadores, libertarios y patriotas. Ojo, yo hay algo que digo tomando una idea de Nicolás Márquez, ¿sí? Que es libertarios no progresistas, patriotas no estatistas y conservadores no inmovilistas. Y tradicionalistas no integristas. Eso está en el libro explicado. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.